Seguimos compartiendo la mañana del 11 en este comienzo de semana, muy movido. Ya estamos en comunicación con el presidente del INAU, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el señor Pablo Abdala. ¿Cómo le va, Abdala? Gracias por atendernos. Con mucho gusto, gracias a ustedes, un placer tener este contacto. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando del INAU, que por definición es el órgano rector de las políticas de primera infancia y adolescencia. Usted, asumió este cargo tan importante, tan sensible, un hombre con mucha actividad parlamentaria. Le quiero preguntar, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes hay privados de libertad en el INAU, Abdala? Bueno, en verdad privados de libertad ninguno. Usted sabe que la competencia sí, vinculada... está bien. Utilizando términos técnicos Claro, adecuados. pero vale la precisión, pero entiendo el sentido de su pregunta. Internados, efectivamente, Exacto. Tenemos 2.700 en este momento que están precisamente en el sistema de protección especial, lo cual no quiere decir que estén privados de libertad. Viven en una residencia del INAU, en un hogar, en uno de los 138 centros de 24 horas que tenemos en todo el país, y por supuesto esa es una pequeña parte, pero muy importante, de la atención que el INAU brinda todos los días. Después tenemos más de 80.000 niños, le diría más de 90.000 niños que todos los días atendemos en otras modalidades, que no son de tiempo completo, no son de internación en el régimen de 24 horas, sino que son de atención en los centros diurnos, en los centros CAIF, en los clubes de niños, en los centros juveniles, ¿verdad? El tema de la privación de libertad es un tema que antiguamente atendía el INAU, pero ahora, o mejor dicho, desde hace algunos años, desde el año 2015 concretamente, esa competencia se desprendió del INAU y se le atribuyó a un nuevo organismo que es el INISA, que tiene competencia precisamente en todo lo que concierne a la minoría infractora. De todas maneras, la Ley de Urgente Consideración en su capítulo 5 habla de normas sobre adolescentes privados de libertad, ¿no? Que establece un máximo de 5 años, salvo para delitos graves y gravísimos que llega a un máximo de 10 años. El artículo 222 de la LUC establece que los antecedentes judiciales del niño o adolescente deberán ser destruidos en forma inmediata al cumplir los 18 años. Esto en buen romance es que un menor, un adolescente que comete determinada cantidad de delitos, hay algunos que son delincuentes contumaces porque tienen una cantidad de antecedentes, una vez que cumplen los 18 años quedan con un antecedente limpio, quedan como que no han cometido delitos nunca. ¿Qué opina usted? Y hágame alguna precisión de corrección, si lo entiende pertinente. No tengo que hacer corrección ninguna. Con mucho gusto le doy mi visión. Por supuesto que esto tiene que ver con la competencia de INISA fundamentalmente, pero no solo, también tiene que ver con la competencia de INAU. ¿Por qué razón? Porque aquellos menores de edad, aquellos adolescentes que entran en conflicto con la ley, cometen delitos graves, rapiñas, homicidios, obviamente son sometidos a un proceso infraccional, son procesados, son formalizados y son derivados a una dependencia del INISA. El punto es que, de acuerdo a las penas que hoy están en vigencia, hay un mínimo de 1 año, que ahora se modifica con la Ley de Urgente Consideración, y un máximo de 5 años a los efectos de llevar adelante un proceso socioeducativo de reinserción de ese menor en conflicto con la ley. Lo que nos tenemos que preguntar, y yo creo que es parte del debate que está teniendo lugar en el Parlamento con relación a las modificaciones al régimen sancionatorio que está vigente, es si ese tiempo es suficiente para, precisamente en aquellos casos más complejos, poder tener éxito o avanzar en el camino de esa socialización o resocialización de ese menor que cometió un delito muy grave. Yo creo que los hechos parecen indicar que no es así. Y en el INAU tenemos testimonio de esto, porque muchas veces ocurre que esos menores que cometen precisamente delitos graves y que son derivados al INISA, recobran la libertad bastante antes de cumplirse los 5 años de pena máxima, después de estar 2 o 3 años o menos, por supuesto, privados de libertad, en este caso sí. Y sin embargo, como se encuentran en una situación de desprotección o de desamparo, otro juez los destina al sistema de protección de INAU y por lo tanto ahí es INAU quien debe darle amparo a ese menor con antecedentes penales y por lo tanto internarlo en un centro de 24 horas. Pero en ese centro de 24 horas va a convivir con otros adolescentes que llegaron al INAU
con otras características, que nunca cometieron un delito, que en todo caso están en INAU por una situación de desamparo o de desestructuración familiar. Y esto nos genera muchos problemas de convivencia en nuestros centros, porque son adolescentes de perfiles totalmente diferentes. Quiere decir que nosotros somos partidarios, yo personalmente soy partidario, estoy de acuerdo con las modificaciones que se introdujeron en la Ley de Urgente Conciliación, porque, lo digo muy rápidamente, creo que el Estado no está siendo eficaz o completamente eficaz en esta tarea, repito, de reeducar o de reinsertar a aquellos adolescentes que por las desgracias del destino incurren en este tipo de conductas y entran en conflicto con la ley. Usted habla del INISA, Abdala, le decimos a los televidentes que es el Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente, ¿verdad? ¿Ha culminado el traspaso de las competencias del INISA al INAU? No ha culminado. El INISA es un organismo joven, como yo le decía recién, se creó en el año 2015 y ahí empezó un proceso de institucionalización, de armado de su estructura, de traspaso de las competencias de funcionarios, de activos del INAU al INISA, pero ese es un proceso no concluido. Incluso los procedimientos socioeducativos, es decir, todas las tareas que se llevan adelante para la reinserción de los menores, en muchos casos las sigue realizando INAU para INISA, en muchos departamentos. De la misma manera que muchas tareas administrativas o de gestión financiera o de contratación de servicios, también INAU la sigue realizando para INISA. Más allá de que son, para que los televidentes lo tengan claro, dos organismos autónomos, son dos servicios descentralizados, ¿verdad? Los dos se vinculan con el Ministerio de Desarrollo Social, pero tienen autonomía, no están sometidos a la jerarquía del Ministerio de Desarrollo Social, pero sí a la tutela administrativa. Para que se entienda bien, es lo mismo que pasa con Antel con relación al Ministerio de Industria y Energía o con OCE con relación al Ministerio de Vivienda. Bueno, INISA e INAU tienen la misma jerarquía jurídica, son servicios descentralizados y yo creo que fue una decisión sabia, yo era legislador en ese momento, haber resuelto precisamente crear este nuevo organismo para que asuma esta competencia tan compleja, porque todas esas tareas concentradas en un solo organismo, el INAU, hasta ese momento, no era aconsejable y de hecho, INAU se veía desbordado en el ejercicio de sus competencias y creo que se justifica plenamente haber recorrido este camino. Pablo, semanas atrás se reunió con Fiscalía, precisamente con el fiscal Jorge Díaz, para ver cómo trabajaban en conjunto, cómo poder articular los distintos procedimientos en relación a denuncias de explotación sexual de menores, de niños y adolescentes y también de violencia dentro de esta población. ¿Cómo planean trabajar para el próximo tiempo con este tema? Mire, tuvimos una muy buena reunión con el fiscal Díaz y lo que acordamos es, yo le diría, hablamos básicamente de dos aspectos principales relacionados con este tema tan complejo de los abusos contra niños y adolescentes y de las situaciones de explotación sexual, tanto comercial como no comercial. Y los dos aspectos que abordamos vinculados con esto tienen que ver, por un lado, con un tema de carácter general, que es profundizar la institucionalidad, la interinstitucionalidad, el intercambio, la complementación muy saludable que entre INAU y la Fiscalía, y yo diría entre INAU y la justicia en general, también el Poder Judicial, se ha venido desarrollando en los últimos tiempos. El fenómeno de la explotación sexual y de los abusos contra menores es un fenómeno dramático por lo que representa en sí mismo y además porque desde el punto de vista de la cantidad de casos que se vienen dando y el incremento de los casos, yo le diría que las cifras son muy preocupantes. Pero sin embargo, una vez que se produce el daño y estos temas se judicializan, la respuesta que damos desde el Estado a partir de la interacción entre INAU y el Poder Judicial o entre INAU y la Fiscalía, cuando se trata obviamente de niños y adolescentes, es satisfactoria en cuanto al apoyo a las víctimas, en cuanto a intercambiar esfuerzos para llegar a la verdad, para poder individualizar a los culpables y para poder darle la contención a la víctima que en estos casos le tenemos que dar. El otro aspecto que hablamos, que está vinculado naturalmente con el fiscal Díaz en este contexto, tiene que ver con la forma en que procesamos estos casos, en la forma en que recogemos las pruebas que se puedan recoger y de la forma en que además llevamos todo esto a la justicia.
Es evidente que del conjunto, de la cantidad de asuntos que todos los años se registran, o de casos sospechosos o más que sospechosos, de los casos donde hay indicios o elementos que indican que hay una situación de explotación con relación a un adolescente, no todos los casos llegan en tiempo y forma a la Fiscalía. Y deberían llegar muy rápidamente. Eso es un tema que ha sido preocupación del Ministerio Público y que también es preocupación mía, y vamos a trabajar en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Toda situación donde haya un indicio de que efectivamente hay una situación probable o sospechosa de explotación sexual con relación a una adolescente o a más de una, inmediatamente hay que darle cuenta al fiscal actuante, porque es la forma, repito, de llegar lo antes posible a la verdad, de individualizar a los culpables y de proteger adecuadamente a las víctimas. Y en eso yo creo que tenemos mucho camino por recorrer y estamos trabajando ya en esa dirección. Abdala, le quería preguntar, ¿qué puede hacer el INAU en materia de violencia intrafamiliar? Que es un problema que va muy de la mano con todo lo que usted está explicando y que se ha visto incrementado en este tiempo. ¿Qué puede hacer el Instituto desde esa perspectiva? Bueno, también allí le diría que la interinstitucionalidad ha funcionado bien. Cuando yo digo que ha funcionado bien, que no me malentiendan los televidentes, no lo digo complacientemente, es decir, el problema es dramático. Funcionamos bien desde la confirmación del daño, desde la consumación del daño en adelante, donde evidentemente creo que el Estado no está actuando a tiempo, y cuando digo el Estado me refiero más bien a la sociedad en su conjunto. Y cuando digo la sociedad no digo solo las organizaciones sociales, digo todos los uruguayos, todos los que componemos el entramado social. Eso es lo que tiene que ver con adelantarnos al problema, con la prevención. Y allí obviamente se vinculan con esto los más diversos aspectos, desde el sistema educativo hasta el sistema de salud, pasando por el INAU, por INMUJERES, por el Ministerio de Desarrollo Social, y por cada uno de los uruguayos que tenemos, a mi juicio, una responsabilidad compartida de actuar, de prevenir y de combatir todos los problemas de violencia intrafamiliar con sentido amplio. Donde sí digo que, repito, por lo menos la respuesta buena es cuando hay una víctima, y lo lamentable es que haya una víctima, en cuanto a hacer el seguimiento de este caso, apoyar a la víctima, trabajar en el esclarecimiento de los hechos. Con relación a la violencia contra niños y adolescentes, hay un sistema operativo que funciona y que coordina INAU, que es el SIPIAP, el Sistema Integrado de Protección a los Niños y Adolescentes Víctimas de la Violencia. Que si uno analiza lo que ha sido la actuación del SIPIAP durante todos estos años, advertirá de qué manera se ha incrementado la violencia, porque solo el año pasado, en 2019, el SIPIAP atendió 4.774 casos, que para que ustedes tengan una idea, esos casos representan 5 veces más de lo que el mismo SIPIAP atendía 5 años antes. ¿Qué quiere decir con esto? Que la violencia obviamente se incrementó, pero además nos debe preocupar mucho que se haya incrementado la violencia, pero este número nos debe preocupar más todavía porque los 4.774 casos del 2019 no son todos los casos de violencia contra los niños, obviamente. Hay muchos otros casos más que no llegan a denunciarse, y hay muchos casos, porque hay un subregistro y una cifra oculta evidente, que en el caso de los niños particularmente acontecen sin que nadie se entere, porque los propios niños terminan naturalizando la violencia. Y porque como crecen con ella desde la más temprana edad, porque son violentados en el seno de la familia, bueno, ellos mismos la terminan naturalizando y en ningún momento se terminan manifestando, más allá de las secuelas y del daño irreparable muchas veces que estas situaciones generan en la formación de ese niño, en el físico, en la psiquis, en el propio desarrollo humano de niños y adolescentes. O sea que es un tema bien complejo, donde, repito, se hacen muchas cosas, pero se deben hacer muchas más, y todos los uruguayos, por eso es muy importante hablar de esto a través de los medios de comunicación, tenemos mucho que hacer a este respecto y no verlo como un tema ajeno. Es un tema que, aunque no tengamos un niño en nuestras casas, nos debe preocupar mucho porque es un tema de toda la sociedad. Sin duda, eso nos comprende absolutamente a todos. Usted, como otros jerarcas de otras reparticiones del Estado, obviamente, para llevar a cabo determinadas políticas necesitan del famoso presupuesto. El presupuesto, estamos en una situación muy particular y extraordinaria. Ya la ministra de Economía, Susana Arbeleche, dijo que no va a haber aumento del gasto,
que van a abrir el presupuesto anterior y van a hacer asignaciones cuidando cada centavo de lo que se gasta en el Estado. Usted había hablado de, bueno, el tema de los hogares de 24 horas, que se necesitan recursos. ¿Cómo va a ser para llevar adelante las políticas que usted tiene planificadas en un supuesto escenario de que no tenga nuevos recursos? Bueno, sin duda enfrentamos ese escenario que usted describe muy bien. Casualmente yo en la tarde de hoy voy a tener una reunión porque ya estamos trabajando en la elaboración de la propuesta presupuestal. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, que ha sido completamente receptivo a nuestros planteos y que ha definido claramente, bueno, esas coordenadas, que me parece que además son de sentido común. El país viene de una situación muy compleja que la teníamos ya antes de la declaración de la emergencia sanitaria el 13 de marzo, la debilidad fiscal del Uruguay es notoria, era notoria antes de la pandemia, esto se ha agravado con la pandemia, es evidente, y el Poder Ejecutivo lo que ha dicho es que el propósito es, para elaborar el presupuesto, salir de la lógica incremental y manejarnos en términos de rearmar el presupuesto, de reorganizarlo, de reestructurarlo, para, por la vía de la reasignación de recursos, no solo mantener las prestaciones que actualmente están en marcha o están vigentes con relación al gasto público social, sino eventualmente hacer cosas nuevas en la medida en que la demanda así lo indique. Y en el INAU estamos trabajando con esa lógica. Por supuesto, esto implica poner mucho empeño, mucha imaginación, mucho estudio, mucho análisis. Es un organismo nuestro muy grande, administramos el quinto o sexto presupuesto del Estado, son 370 millones de dólares por año. No tenemos mucho margen, desde luego, pero estamos trabajando para mantener la estructura vigente en cuanto a las distintas modalidades de atención y reforzar, mediante la reasignación de algunos recursos en algunos programas que eventualmente hay que reestructurar y estamos reestructurando, bueno, reforzar aquellas cosas que queremos reforzar. Usted mencionaba los centros de 24 horas, ese es un aspecto que estamos considerando, porque ahí evidentemente la respuesta no está siendo 100% satisfactoria, en términos de la demanda fundamentalmente. Y otro aspecto que nos interesa mucho es el que tiene que ver con los mecanismos de acogimiento familiar, que está vinculado con lo mismo. Nosotros queremos estimular a que más familias en todo el Uruguay se anoten en el sistema de acogimiento familiar para recibir niños y adolescentes en su ámbito familiar, a los efectos de poder sacarlos a esos mismos niños y adolescentes de los hogares de 24 horas. Y esto tiene un componente presupuestal, que no es tampoco excesivamente oneroso, pero con un refuerzo que hagamos en ese rubro, por pequeño que sea, nosotros aspiramos a que ya se empiecen a ver los resultados, y en ese sentido estamos trabajando. Me quedé pensando, eso da 30 millones de dólares por mes. Cualquiera, porque se hablan de cientos de millones de dólares en materia de presupuesto, o sea que el INAU en el quinquenio tiene cerca de 2.000 millones de dólares. 30 millones de dólares por mes, es muchísimo dinero. ¿Falta sacarle jugo a la utilización de esos recursos o tenemos un aparato brindando asistencia y contención tan grande que es lo que insume? Porque da la sensación, Abdala, de que es mucha plata y que de repente se podrían lograr resultados mejores. Claro, yo le diría que las dos cosas. Es decir, por un lado, ese presupuesto está de acuerdo con la estructura muy grande que tiene el INAU, que muchas veces no tenemos conciencia los uruguayos. Diría que a veces no hay mucha conciencia en el propio sistema político, a pesar de que el Parlamento es el que aprueba el presupuesto. Yo vengo del Parlamento, sí, así que sé de lo que estoy hablando. Y sé de lo que estoy hablando ahora. Capaz que antes, cuando era legislador, tampoco alcanzaba a advertir la importancia que esto tiene. Pero fíjese, yo le decía recién, nosotros tenemos 138 centros de 24 horas. Tenemos más de 800 centros de atención en tiempo parcial, los centros CAIF, los otros centros de primera infancia, los clubes de niños, los centros juveniles. Estamos hablando de más de 100.000 niños que todos los días reciben algún tipo de atención del INAU. No solo atendemos niños y adolescentes, a pesar de que somos el Instituto del Niño y del Adolescente, también atendemos adultos con discapacidad. Está toda esa parte que tiene que ver precisamente con las intervenciones especializadas y con la salud mental, que bueno, que son centros especializados, que es la atención en clínicas psiquiátricas. Es decir, es de una enorme complejidad este organismo. Por eso es que el presupuesto es tan importante, porque precisamente los recursos están referidos a toda esta estructura tan grande que yo le decía recién, y es
buena parte del gasto público social, de las políticas sociales, se conjugan y se procesan a través del INAU. Ahora, eso no quiere decir, y voy al segundo aspecto, que no podamos ser más eficientes. Sin duda tenemos que ser más eficientes. Y no estoy diciendo con esto que en el INAU se malgasten o se derrochen los recursos, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande para optimizarlos. Y repito, con esa misma dotación presupuestal, actualizada obviamente de acuerdo a la inflación y a lo que es habitual en las distintas instancias presupuestales, procurar financiar o hacer más cosas o hacer mejor las cosas que ya hacemos, que sin duda en eso tenemos que avanzar porque hay un margen de demanda insatisfecha que desde luego nos preocupa y que es parte de lo que va a estar planteado en el próximo presupuesto. Y hablando del presupuesto, bueno, cómo se debe plantear distintos desafíos, ¿no? Al entrar a un organismo tan importante con el manejo de niños y adolescentes, pero ¿cuál es la condición humana de los que viven allí, de los que conviven durante todo el año, no solo de los niños y adolescentes, sino también de las personas que trabajan con ellos constantemente? ¿Por qué crees que está en falta, como usted también mencionó, con algunos niños y adolescentes hoy en día, el INAU? No, yo le diría que en términos generales la calidad de la atención es buena o muy buena. Puede haber excepciones, naturalmente, y de hecho estamos atendiendo todos los días dificultades que surgen. La institución de derechos humanos con relativa frecuencia formula observaciones, recomendaciones, hace visitas a los centros y advierte aspectos que pueden eventualmente estar vulnerando los derechos humanos en términos de las condiciones de la internación en determinados centros. Pero no es la característica del sistema. Sin perjuicio de lo cual, por supuesto, esos temas nos deben preocupar y no debemos ser complacientes. Imagínese usted, además, que en una realidad, repito, de casi 140 centros de internación y casi 900 u 800 y tanto centros de atención parcial, de atención diurna, de atención diaria, obviamente la casuística es muy grande. Pero en términos generales yo le diría que hay, digamos, niveles de decoro y de calidad en cuanto a la prestación y a la atención que son satisfactorias. Que quede claro, capaz que ahora me está escuchando alguien que conoce alguna realidad distinta y probablemente la haya. Y reitero, continuamente nosotros estamos atendiendo los casos particulares que tengamos que atender, bueno, porque esa obviamente es nuestra responsabilidad. Abdala, usted sabe que, bueno, siempre nos pasa que nos quedamos cortos de tiempo para, bueno, lo interesante que son las entrevistas, en este caso con usted. Le quería preguntar dos cosas muy breves, yo sé que la respuesta es larga, pero le voy a pedir si puede sintetizar. La creación de la figura del adulto joven, que está prevista en la Ley de Urgente Consideración, el artículo 83, que va para aquellas personas entre los 18 y los 25 años. ¿Cuál es la idea, el espíritu de la creación de esta figura en la LUC? Mire, para serle franco, no es un tema que hayamos abordado en el INAU. Esa es una iniciativa que seguramente proviene del Poder Ejecutivo y en algún sentido ya nos sobrepasa, porque la competencia de INAU en principio es de 0 a 18, más allá de que, como yo le decía recién, también tenemos adultos con discapacidad, que son aquellos que, bueno, que ya vienen en el instituto, que el instituto los sigue atendiendo. Estamos hablando de 530 casos en este momento, que por su particular patología permanecen en el organismo, porque obviamente estos temas no hay que verlos en términos de compartimentos estancos y la complementación en el Estado a los efectos de atender estas situaciones es absolutamente necesaria. Creo que deberíamos incrementarla en cuanto a la integración del MIDE con INAU, con ACE, con el ANEP, ¿verdad? Pero específicamente con relación a ese aspecto no es un tema que yo tenga una opinión definida. Y por lo tanto prefiero no comentar sobre lo que no conozco. Seguramente esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo que el Parlamento habrá valorado y veremos en qué resulta final. Abdala, la última, cede su buen relacionamiento con José López, que es el presidente del sindicato del INAU. ¿Cómo está el vínculo con el gremio? Ha habido relaciones friccionadas en el pasado, muchas veces se han generado noticias por problemas entre el sindicato y lo que es el INAU. ¿Cuál es la relación hoy, el vínculo actual? Es una relación muy buena, muy madura, muy respetuosa, de mucho diálogo permanente y aspiramos a que así siga siendo. Yo con José López en particular tengo una relación personal de mucha cordialidad, de mucho respeto, porque vengo del Parlamento, como ustedes saben, y durante todo ese tiempo José es dirigente de primera línea de COFE,
obviamente interactuábamos en el Parlamento con mucha frecuencia, en las instancias del presupuesto, de las rendiciones de cuentas, y por lo tanto advierto en Suinao, en el sindicato, una actitud muy constructiva. Yo le diría que es el mismo sentido de compromiso que hay en este organismo, ¿no? Me parece que todos los que estamos en INAU somos conscientes de la responsabilidad que tenemos entre manos, y el sindicato no es excepción, todo lo contrario, ha hecho aportes muy buenos, viene a hacer un aporte a la propia ley de urgente consideración en cuanto al ajuste de la redacción de un artículo. Qué bueno que lo trabajamos, lo hablamos juntos. Eso no quiere decir que en el futuro no podamos tener alguna diferencia o algún conflicto. Hasta ahora no se ha dado. Cuando tenga que acontecer, acontecerá. Pero el hecho es que tener buenas relaciones permite, obviamente, minimizar los conflictos sindicales, y también permite que cuando haya una diferencia y haya una situación de conflicto, también lo podamos procesar y administrar de la mejor manera. Así que en ese sentido yo estoy muy satisfecho y muy reconocido, y aspiro a que esta buena relación institucional se mantenga, y estoy seguro que así será. Ojalá, ojalá que se cumpla como usted lo dice. Nos quedan pendientes varios temas, hablar de bueno, las mejoras al régimen de adopciones, que es un tema muy importante, contenido en la ley de urgente consideración, el régimen de semilibertad, que también está consagrado en esta ley de urgente consideración, el tema del incumplimiento de sentencias judiciales con orden de internación, cómo funcionan los hogares en la pandemia. Como usted verá, nos queda un menú bien interesante que amerita otra entrevista con usted cuando los tiempos lo permitan, Abdala. Estamos a las órdenes cuando ustedes lo dispongan, con mucho gusto volvemos a conversar. Gracias por atendernos, que le vaya muy bien, ¿eh? Bueno, el presidente Linau, bueno, yo tiré 3 o 4, vos deben haber quedado también otras tantas. Es un tema no solamente muy vasto, sino que da para hablar mucho, porque despierta muchas sensibilidades. Hay una realidad hoy que estamos viviendo. Además, cuando hablamos de niños y adolescentes, es hasta los 18 años, o hasta el día antes que cumplen los 18 años. Y bueno, y ahí se genera una cantidad de matices de la minoridad infractora en conflicto con la ley. ¿Qué pasa con esos menores que además, si no se logran enderezar, si no se logran corregir en sus conductas mientras están internados en el INAU, que es el objetivo, el tratar de reencauzarlos, de que bueno, dejen algunos malos hábitos, después terminan cayendo en lo que son las cárceles que ya vimos el otro día, que es peor todavía? O sea que si no llegamos a rescatarlos, a estos niños y adolescentes, antes de que cumplan la mayoría de edad, después, más allá de que quedan limpitos de antecedentes, pero después roban una gallina y van a ir presos, no por una gallina, porque en este país nadie por robar una gallina va a terminar en el CONCAR, pero de todas maneras van a ir a un sistema carcelario que está en degradación absoluta. Es decir que si no los pudimos rescatar siendo adolescentes, después en el ámbito en el que van a caer va a ser mucho peor. O sea que hay un compromiso brutal. Me quedó resonando lo de los 30 millones de dólares por mes, más allá de eso, los 100.000 niños que atienden, de los cientos de hogares, de comedor, una cantidad de cosas que decía Pablo Abdala, pero 30 palos verdes por mes. Y aparte que también leía también que dicen que están en déficit el INAU también. Entonces como que es como con un presupuesto tan importante, ¿no? Sí, sí. Son preguntas que, bueno, a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Pero bueno, seguimos anotando, como nos pasa con todos los entrevistados. Después ponemos lista de pendiente con fulano mengano, y ahí ponemos los temas que nos quedaron sin consultar, porque, por ejemplo, el tema de adopciones, que es interesantísimo. Hay mucha gente que quiere saber, que no está informada. De todas maneras, pueden leerlo en la ley de urgente consideración, pero más allá de lo que dice la letra, está buena la explicación y los fundamentos, que en este caso nos puede dar el presidente de INAU. Bueno, la población más importante, quieran o no, del país, ¿no? Los niños y los adolescentes que hoy en día, que es el futuro constante que se va renovando del país. Vamos a una pequeña pausa, quédense porque ya viene Gustavo Rodríguez con el segmento deportivo.